¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, un saludo a todos, telemático desde Misano, estamos nosotros en el circuito. Un poco la realidad ahora mismo, ¿eh? Porque ahora mismo el mundo del periodismo, ahora os lo contarán Chechu y Mela. ¿Me oís bien? Sí. Ah, y os lo contarán que al final está siendo así todo telemático, las ruedas de prensa, las intervenciones. Nosotros, al ser televisión, tenemos la suerte de la primera apertura de la burbuja de esta nueva realidad, pues se la han abierto a las televisiones que tienen los derechos en los países. Y Zaskun ya estuvo viajando desde el primer día y yo me incorporé en República Checa. Y para nosotros los jueves son bastante importantes porque es el día de hacer acopio de material y de información ya para empezar a comentar los entrenamientos ya desde las 9 de la mañana del viernes. Así que hoy es un día bastante importante. A primera de la mañana, más o menos a estas horas, ya tenemos reunión en el circuito para empezar a preparar todas las comparecencias de pilotos, los reportajes que se pueden grabar. Ahora menos, porque con esta realidad tampoco puedes coger un piloto y llevártelo a la pista, ni subirlo en un coche, ni rodar en su motorhome. Solamente se pueden hacer las entrevistas esas a distancia de la pértiga. Pero igualmente es un día importante para nosotros, sobre todo para recopilar esa información que te va ahora mismo pues, preguntar qué hicieron el otro día en los test, cómo han pasado estos días y qué se espera para este mundial loco que estamos viviendo. Hoy es el día. Pues mira, yo directamente, mira dónde estoy en la ¿sabes? Ángel Nieto, que está siempre presente en mi casa conmigo, le tengo por todas partes, ¿veis? Ahí está en forma de botella de vino, con su pase también. Le tengo, mira, también le tengo aquí al lado una colección de motos que tengo, siempre está conmigo. Y nada, lo que decía Ernest, los que no podemos viajar tenemos que hacerlo de manera telemática desde casa, tirando de televisión, pequeñita, para seguir los colegas de Dazón. Y el nuevo con videollamadas. Es cierto que a partir del Gran Premio pasado, el de San Marino, a la prensa escrita nos dieron la oportunidad de viajar a los circuitos. Lo que pasa que eran unas condiciones malísimas para nosotros. No teníamos acceso a la burbuja de MotoGP, es decir, sin acceso al paddock, a los pilotos, a los equipos. Y entrevistábamos a algún miembro de algún equipo, teníamos que hacerlo a través de videollamada para que tuviera acceso a todos los periodistas desde su casa. No nos abrían ni siquiera la sala de prensa, sino una habitación más pequeña habilitada para ello. Teníamos que ir todos juntos a la misma hora, nos daban de comer ellos lo que fuera, unas condiciones bastante lamentables para el ejercicio de nuestra profesión. Y entonces para eso es mejor estar en casa. Bien es cierto que yo entiendo que Dorna vea en los periodistas un posible foco de transmisión. Pues claro, para ejercer nosotros nuestra profesión libremente tenemos que ir a hablar con los pilotos después de cada gran premio, con los miembros de los mecánicos entre bambalinas, detrás de los boxes. Si alguien nos lo contagia a nosotros, nosotros inmediatamente lo podemos contagiar a otra gente. Con lo cual, bueno, esta nueva normalidad obliga a que trabajemos desde casa. Es un fastidio, pero es mucho mejor de lo que teníamos en el mes de marzo, abril y mayo y junio, que no había absolutamente nada. Y de esta manera podemos justificar bastante mejor el sueldo ante nuestros medios de comunicación y, sobre todo, podemos sentir de nuevo la pasión por las carreras que tenemos todos, ¿no? Sí, yo creo que, como dice Mela, al final es un poco lo que obligan las circunstancias. Es un poco lo que hay. No podemos estar en los circuitos, tenemos que estar en nuestra casa y afortunadamente es verdad que, por una parte, tenemos la televisión, que al final es lo que nos permite ver las carreras y seguir las carreras, y luego que desde el campeonato la verdad es que nos están poniendo bastantes facilidades, sobre todo en el acceso primero a la información de primera mano, que son los pilotos. Tenemos ruedas de prensa diarias con todos los pilotos. En ese sentido también los equipos nos están facilitando el tema del acceso a distintos responsables de los equipos. Así que al final es cambiar un poco el modo de trabajo. Al final este está siendo nuestro puesto de trabajo durante todo el año. Un ordenador, una sala de Zoom y charlar telemáticamente. Es lo que nos hemos terminado de acostumbrar en este 2020 tan raro. Quizás pues coméntanos, vosotros que estáis en Dazón, ¿cómo ha sido ese cambio de televisión española a la plataforma de Dazón, que ahora es absolutamente referente en transmisiones del motor? ¿Cómo es vuestro día a día interno? ¿Qué cambio también habéis notado en el soporte distinto? Bueno, Ernest ha contado muy bien lo que sería un jueves tipo como operativo para nosotros. También no solo, digamos, trabajamos en un jueves como hoy, no solo trabajamos para
generar los contenidos, ¿no?, propios o del mismo jueves o de este Gran Premio, sino que también los aprovechamos para adelantar trabajo para las próximas semanas, ¿no? Hoy también tenemos, por ejemplo, varias grabaciones pues para ir pudiendo hacer reportajes que luego se cuelgan en la plataforma, se cuelgan en DAZN para las próximas semanas, ¿no? Y es un trabajo conjunto de los que estamos aquí, que ahora somos menos, somos poquitos, y sobre todo los que se quedan en Barcelona, que son muchos y también les toca trabajar a tope. Y bueno, en nuestro día a día yo creo que se divide en esas dos patas, ¿no? En todo lo que necesitamos generar para las horas que hacemos en directo, que son muchas, ¿no?, que muchas están basadas en cuando hay motos en pista, por supuesto, y luego en los programas post, ¿no?, más de análisis, de detallar todo lo que ha sido la actualidad deportiva, pero intentamos también complementarlo, ¿no?, para mostrar otra visión que no sea siempre ver a los pilotos, por ejemplo, dando vueltas en pista, ¿no? Más el trabajo que hay que hacer para, como os digo, generar los contenidos para seguir alimentando la plataforma, para que los espectadores sigan teniendo cosas que merezcan la pena en los impas, que aquí son más cortitos, entre carrera y carrera. Por ejemplo, hoy que grabaremos la pantalla táctil, lo que llamamos nuestra sección de la pantalla táctil. Tendremos a Fabio Quartararo, la semana pasada tuvimos a Pol Espargaró, es una sección que hemos retomado ya en Austria, volvimos a retomar en la segunda carrera de Austria, que siempre con un piloto y que creo que es uno de los contenidos también que más éxito está teniendo en DAZN, que al final poder al lado a un piloto, en este caso ahora es con una pantalla mediante a 2 metros de distancia, pero que te pueda explicar él no solo cosas técnicas de nivel de pilotaje, sino cómo ha vivido una carrera, cuáles son los problemas que ha tenido, lo que hay que cambiar de un fin de semana para otro, bueno, pues eso es también súper interesante. Y así es más o menos como dividimos el trabajo. En los directos, que ya da mucho de trabajo de por sí, pero luego generar contenidos para cuando no hay esos directos. Quiero abrir preguntas, porque a lo mejor estamos aquí contando algo que a los alumnos no tienen interés. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerles, aprovechar, porque son los mejores para contestaros cuestiones relacionadas con el motor. Sí, José Luis Rubio. Yo quería preguntaros si en estos momentos los canales de información están planificados para todos los medios de comunicación, ¿cómo se saca ese punto diferencial hace distinto a un medio de comunicación? Sí, no sé si lo habéis oído. Os pregunta que cómo hacéis cada uno de vosotros para diferenciaros de los demás. Si no, ahora pasaré. Para que las crónicas sean diferentes, que no sean lo mismo el motociclismo que DAZN, que el diario AS o la cadena SER. A ver, mira, en ese sentido lo que se tiene que notar es el llevar tantos y tantos años como llevamos en el Mundial, ¿no? El tener acceso directo a las fuentes. Es verdad que tenemos afortunadamente videollamadas con los pilotos cada día, pero luego tenemos teléfonos de personajes que están en el paddock que te pueden encontrar informaciones, confirmar informaciones, historias, y ahí depende de cada uno dar su toque de distinción o diferenciador, ¿no? Para eso ayuda a haber estado tantos y tantos años en el Mundial. Afortunadamente, desde luego, si esta situación se estirase en el tiempo mucho tiempo, se acabarían olvidando de nosotros, porque esto es así, hay que estar ahí día a día. Si pasan 3 años como este, ya te digo yo que llamas por teléfono a alguno de los que yo me sé y ni se acuerda de ti, pero a día de hoy, afortunadamente, pues la agenda funciona todavía. Luego, supongo que también cambia el medio en el que trabajas. Mela trabaja en un diario y en radio, yo trabajo en una revista especializada y también en radio, y cambia en ese sentido pues un poco la demanda de información por una parte que tienen los... ¿Me escucháis, Eva? Que no sé... Sí, es que se nos ha caído Ernest y quizás... Vale. No, pues hablaba de eso, del tipo de medio que también cambia un poco. Primero, te cambia la demanda de información que te pide el usuario, que te reclame el usuario. En el caso de, pues, Mela y yo que trabajamos en prensa de papel, que el destinatario sobre todo es un usuario muy especializado, al final la información que le tienes que dar es una información, no te digo que desconozca, pero que tenga un extra en ese sentido. Mientras que cuando a lo mejor te enfrentas a un
a un usuario, a un oyente de una radio generalista, como en nuestro caso, Mela en la serie y yo en este caso en Onda Cero, cambia un poco la película. Al final te tienes que dar cuenta que en una radio el deporte un poco estrella es el fútbol y nosotros somos un poco teloneros de ese deporte. Al final es cierto que las secciones de motor tienen mucho peso tanto en radio como en los medios generalistas, pero dentro de ese peso que tienen hay que saber situarlo, hay que saber qué es lo que puede un poco interesar a la audiencia. Sabes que en los medios generalistas pues quitas a 5 pilotos, a Rossi, a Márquez, en su día Lorenzo, ahora Viñales, y tampoco tienen ese conocimiento, la audiencia no tiene ese conocimiento y se lo tienes que ofrecer tú y se lo tienes que ofrecer mucho más manido, mucho más trillado de lo que lo podrías dar en un medio especializado. Permítame apuntar, Eva, en este sentido, lo que está en nuestra mano es dar lo mejor de nosotros mismos a nivel informativo. Luego ya será nuestro medio de comunicación el que gestione muchas ocasiones bien, y a veces estamos en desacuerdo, la información que les transmitimos y que les enviamos. Pero nosotros tenemos que dar siempre el máximo de nosotros mismos. Oye, perdonad que a nosotros se nos ha ido la señal y hemos vuelto ahora. Está aquí Izaskun tratando también de recuperar la suya, así que nos hemos perdido desde que ha empezado la primera pregunta ahí No sé si habéis escuchado la pregunta. No la hemos escuchado. Y por cierto, también quiero deciros antes que nada que veo que vais todos con mascarillas como tiene que ser. Nosotros también tenemos la nuestra. Lo que pasa que aquí no la llevamos, es el único circuito porque tenemos una mampara que nos separa aquí en la posición de comentaristas, porque sería imposible narrar aquí con Checa o con Cribillé con mascarilla. O sea, ya ir por el mundo con mascarilla es lo que hay, pero para narrar sería imposible. Por lo tanto, que Izaskun y yo estamos aquí, estaría prohibido lo que estamos haciendo en el circuito. Hay que llevar la mascarilla en todo momento, estando en directo, en el pit lane, en donde sea, pero aquí es el único sitio porque hay la mampara, hay 2 metros y porque aquí a la hora de comentar es imposible la parte de la boca, pues por eso no llevamos la mascarilla, que lo sepáis. Y no hemos oído la pregunta, perdonad. Casi era más para la prensa escrita. Y casi era más para la prensa escrita, porque vosotros tenéis la fortuna y el privilegio de estar ahí en el circuito. Nos preguntaban cómo nos buscamos la vida, ¿no?, para canalizar información. Así que, evidentemente, tiramos de lo que nos ofrecimos nosotros a partir de la tele, videollamadas y contactos, mucha agenda. Sobre todo por la dificultad de tener que trabajar con canales estandarizados de prensa virtuales para todos los medios de comunicación. Pero es lo que contestaba Mena, tiráis de agenda y bueno, pues que años de profesión se encuentran atajos para muchos. Y luego, si me permites, hay otra cosa muy importante y muy bonita, que está también la estadística. El campeonato tiene un servicio de estadística muy chulo, te la envían todos los miércoles, también los domingos, con la guía de los domingos. Tirar de datos y a partir de ahí hacerte tus propios reportajes, ¿sabes? Investigar en la historia, bucear, que eso es muy divertido. Yo soy un amante de los números, me consta que Ernest también lo es. Bueno, pues te haces ahí tus historias, ¿no? Y te entretienes. Mola. Ahora, por ejemplo, tenemos un dato que es alucinante. Estamos ante el mundial más barato de la historia, porque nunca después de 6 carreras el líder había tenido tan pocos puntos como ahora, 76. Desde que en 1993 se dieran 25 por victoria. Son poquísimos. Es la mitad de los 150 posibles. Hay 9 pilotos en 23 puntos. Pues con todos estos números también haces tus historias, ¿sabes? A mí eso, por ejemplo, me apasiona. Sí, yo debo decir que a mí lo que hacen Chechu, Mela y toda la gente que trabaja en medios escritos me parece muchas veces muy complicado, ¿no? En el sentido de que cada uno tiene su oficio, otro dirá que la tele es complicada, otro dirá que la radio es complicada, pero nosotros de alguna manera, nuestro perfil más aquí en los circuitos, aparte de lo que ha dicho Izaskun, de buscar ahora los jueves todo lo que tenga que ver con el no directo y en nuestro caso con una plataforma, una nueva manera de ver el deporte, vídeos bajo demanda, no tanto producto como en Telefónica, donde hacíamos 29 horas de carrera. Ahora eso no es tan relevante para esta manera de ver la tele, sino más bien que tú cuando termines de ver el directo te puedas ir a ver, pues ahora me apetece, han estado hablando de que las satélites este año dominan, pues entonces voy a ver el reportaje que hay de las satélites, o voy a ver un reportaje sobre Quartararo, o voy a ver una serie documental técnica, todo eso es lo que la gente quiere, ¿no? Pero nosotros al final, desde que en mi caso... Hola. Se ha quedado. No sé qué les pasa allí. ¿Había más preguntas?
Sí, espera, te voy a pasar el libro. Son para Dazón. Yo creo que había por aquí alguien más. ¿No? Sí. Me gustaría ver las cosas que me escucháis. Oye, es una pregunta porque tenemos tantas y hay bastante follón en pista. No, se escucha bien, ¿eh? Bueno, sí que me gustaría que hablarais un poquillo de lo que es entrevista que recorre los 5 continentes, así bien ya de hablar desde Qatar o desde Argentina, a Estados Unidos, es decir, que recorrer los 5 continentes y tiene que gustar también mucho esto, ¿verdad? Porque está lejos de la familia, está varios días fuera, puede caer un esfuerzo, una experiencia, ¿no? Inolvidable también, lo que es un grado origen. Te escucho regular, Óscar, ¿eh? Óscar, sepárate un pelín el micro, que se acopla un poquito. ¿Ahora me escuchas mejor? Parece que sí, a ver. Que decía que me habláis un poco sobre la experiencia que se hace con los 5 continentes, conocer muchos países, culturas, es decir, que también empezar a hacer MotoGP tiene que tener una experiencia de conocer los lugares que son maravillosos, ¿no? Y cada esfuerzo que supone también está tanto tiempo de la familia, ¿no? Chechu, empieza tú a ver si en base a tu respuesta me entero de la pregunta, porque he oído que conocemos muchos países, ¿no, Langa? Sí, eso es. Sí, los viajes se echan de menos. A ver, la ventaja que tiene este sistema de trabajo es que cuando acabas estás en tu casa, duermes en tu cama, ¿vale? Yo puedo ver a mi hija, pasear con mi perro, hacer las cosas que hago habitualmente, pero los periodistas de raza, joder, y me precio de serlo, queremos estar en el sitio de la noticia, ¿no? Estar en el meollo. Y viajar es lo más duro de nuestro trabajo. No el viajar por viajar, sino el proceso de viaje, el tener que ir al aeropuerto, pasar el control de metales, el de pasaportes, el de facturar, las horas de retraso, el avión, el jet lag. Pero luego cuando estás en el circuito es la mejor oficina del mundo. Vosotros estáis ahora allí en el circuito de Motorland, en Alcañiz, y tenéis un sonido de fondo que para mí es música celestial, el de los motores, ¿vale? Un paddock abierto es una maravilla, te puedes mover donde quieras y hablar con quien quieras. Y luego, aparte de todo eso, te da oportunidad de conocer el mundo. Cuando tenemos el triplete transoceánico de final de año del Japón, Australia, Malasia, cada año nos montamos una historia. Por ejemplo, el pasado, Chechu y yo, con otro amigo, con Tito Yadó, nos quedamos en Tokio. Mira que había estado a veces en Japón, en el aeropuerto de Narita, a hora y media de Tokio. Pues nunca había conocido Tokio como el año pasado, ¿no? Te buscas la vida y todo eso te enriquece, por supuesto, y se echa de menos. Se echa de menos. Sí, luego, esa es la parte precisamente que ha contado Mela, de cuando enlazas más de un viaje que sí que te permite por los días que tienes, salirte un día de la norma, poder visitar algo, pero generalmente los viajes a mí me preguntan, qué guay, conoces mucha gente, conoces el mundo, en realidad conoces un aeropuerto, conoces un circuito y conoces un hotel, ¿eh? No hay tiempo más allá de ese fin de semana de carreras para hacer turismo, ni mucho menos, al final vas a trabajar. Pero es cierto que estar en los circuitos te da un extra muy importante, que es que estás, sientes, ves, tienes una interacción continua con los protagonistas y esa interacción es un plus brutal, que ahora no la tenemos, por ejemplo, en este tipo de charlas telemáticas, como te decimos, porque al final no deja de tener... ¿Qué tal, Ernest y Tascun? Otra vez bienvenidos. No deja de tener lo que te digo... esta barrera que es el ordenador, no tienes ese acceso completamente directo, donde además cuando consigues pues tener una relación mucho más cercana con el protagonista, también te da para tener, no te digo una relación de amistad, pero una relación muy buena con el protagonista, al final, que es el protagonista de la historia, y que te da te da un plus brutal a la hora de hacer también tu trabajo. Eso tiene sus peligros, ¿eh? Como sabréis ya, conocéis todo lo que es el síndrome de Estocolmo. Hay que diferenciar muy bien la parcela profesional de la personal, porque es complicado confundirlas y a veces hay pilotos que se sienten amigos tuyos y tú de ellos y que están encantados cuando haces una crítica positiva, pero que no lo entienden cuando es crítica negativa porque lo han hecho mal. Dice, yo soy tu amigo, digo, ya, pero es que por muy amigo mío que seas, si lo has hecho mal, tengo que contar que lo has hecho mal, si no, no tiene ningún valor cuando digo que lo haces bien. Esto me ha pasado, por ejemplo, en alguna ocasión con Jorge Lorenzo, ¿no? Un tío con el que he tenido una relación fantástica a lo largo de los años y unas peloteras enormes por cosas como estas.
sobre qué significa para vosotros la experiencia de poder recorrer el mundo, vosotros que seguís viajando, qué os ha aportado a nivel profesional y cómo hablan vuestros compañeros, esas relaciones que se entablan con los deportistas, con de los circuitos, que es un trabajo muy intenso y al final se establecen unos lazos importantes, ¿no? ¿Voy? Bueno, al final, para mí, este trabajo, más que un trabajo, es una forma de vida por todo lo que implica, porque el resto de tu día a día está supeditado cuando viajas, cuando tienes la suerte, porque sigue siendo una suerte y un privilegio, eso es así, de viajar, pero todo lo demás está supeditado a eso, con lo cual es eso, va un poquito más para mí de la barrera de solo trabajo, para mí es una forma de vida. Y en cualquier caso, desde el punto de vista profesional, a mí me parece una experiencia inigualable. O sea, el poder estar, el tener el privilegio de poder estar en el sitio, ¿no? Para contar lo que aquí está pasando, al final yo creo que es la esencia de nuestro trabajo, ¿no? Que es comunicar, que es hacer llegar, o sea, teniendo en cuenta que tú no eres lo importante, sino que lo importante es que tú estés aquí para ser los ojos y los oídos de las personas que no están aquí y hacérselo llegar de la mejor manera, ¿no? Comunicar de la mejor manera. Es súper intenso. Un día aquí, para mí siempre ha sido una burbuja, incluso antes de la época COVID, esto es como una burbuja porque cuando llegas aquí nosotros el miércoles hasta que te vas el domingo de madrugada, vuelves a llegar a tu casa, es como si se hubiera parado el mundo alrededor, porque tú aquí solo tienes tiempo, ¿no? de estar trabajando con intensidad 1000 horas al día, pero da igual porque te compensa, ¿no? Y aparte luego tienes el extra, que entiendo que por ahí también iba lo que estaban contestando tanto Chechu como Mela, de cuando puedes estar aquí y tener acceso directo a los protagonistas, bueno, pues es lo que te permite, yo creo que marcar las diferencias u ofrecer contenidos diferentes en tu trabajo, ¿no? Esos matices que por mucho que estés viendo la tele, por mucho que tengas toda la información, al final también los matices que te puede aportar el entrevistar cara a cara a una persona, ¿no? Todo ese otro lenguaje no verbal que también te da muchísima información que te permite pues, sacar temas, ¿no? Diferentes y también con tu propio sello, eso te lo da poder estar aquí, eso es así. Permitirme una cosa que nos la conteste Izaskun, porque el día del Gran Premio de Austria 1, cuando se anuncia por parte de Dovizioso que no va a seguir en Ducati, tú lo gozaste sobremanera, Izaskun. Estabas ahí, pudiste hablar con el representante de Dovizioso, y a continuación con Chiavati, estaba produciéndose la noticia, la estabas contando al instante. Eso es lo que yo más echo de menos desde casa. Y yo creo que tú ese día especialmente lo gozaste, Izaskun. ¿Es así o no? Sí, sí, tal cual. O sea, esos son los momentos en los que dicen cómo me gusta mi trabajo. O sea, y qué suerte tengo eso de estar ahí y además de haberlo podido vivir en directo y transmitirlo a la gente en directo, porque fue así. Claro. Y además, bueno, luego o sea, también gracias, yo creo que al respeto que todos también como equipo nos hemos ganado durante los últimos años, ¿no? Estando aquí, esto también te permite que tú vas a Batistela y entonces te dices, sí, hablo contigo. Y terminas esa entrevista en directo con Batistela que te lo está contando y te están esperando para que puedas entrevistar en directo a Chiavati, ¿no? Entonces, claro, eso es el máximo a lo que se puede aspirar cuando te dedicas a esto. Yo lo que os quiero decir es que somos un poquito nosotros como unos tirititeros del siglo XXI, ¿no? Que vamos de ciudad en ciudad. Esto es el Mundial, somos una familia de 2000 personas, que ahora echamos de menos a algunos de los miembros que no pueden viajar, pero somos unos nómadas y como decía Izaskun, lo ha definido perfectamente, es una manera de vivir, ¿no? Que te tiene que apasionar, porque si no, el gasto personal es muy grande, es enorme. Es decir, yo soy no el más veterano de motos que de los que estamos en el Mundial, aquí en esta charla es Mela, pero sí soy el más veterano de edad. Con lo cual, cuando mis hijos eran pequeños, yo ya estaba viajando, no con las motos, pero con el ciclismo o en los Juegos Olímpicos, y no tenía ni Skype, ni Zoom, ni nada que se le pareciera. Con lo cual, mis hijos crecieron que cuando yo llegaba a casa lloraban porque entraba un señor por la puerta que no conocían, ¿vale? Con lo cual, esto es una manera de vivir que tiene un gran gasto personal, pero en el otro lado de la balanza, si te apasiona, porque solo te puedes dedicar a eso, si te apasiona, pues te pasan cosas como lo que está contando Izaskun y 50.000 que le han pasado a Chechu y a Mela que te hacen feliz por decir, he encontrado mi lugar en el mundo, ¿no? Entonces,
Pero yo lo que os quiero decir es que eso solo se puede hacer así. Esto ahora mismo es un accidente. Que los medios de comunicación no puedan estar aquí es un accidente. Porque tendrán que volver, porque es que, como dice el Código Deontológico del Periodismo, por lo menos en el Colegio de Periodistas de Cataluña, en uno de sus 10 párrafos, dice que el periodista tiene que informar de aquello de lo que se documenta, de aquello de lo que busca. Si tú estás lejos no te puedes documentar, es decir, te estás documentando por oídos de otros. Entonces, hay que estar aquí. Lo digo en el sentido de que está ahora muy de moda las empresas lo que quieren es reducir gastos y entonces la gente que haga de quedado especial, no enviado especial, sino quedado especial, me ahorro unos miles de euros y es lo mismo. No, lo digo si algún día vosotros mandáis o decidís, esto no tiene que ser así, es decir, hay que ir a los sitios. Está muy claro que en un momento dado se puede claudicar. Ahora lo tenemos que hacer por mor de la realidad, pero otro día, por ejemplo, a lo mejor le pueden decir a Mela o a Chechu, oye, al triplete allá, Japón y tal, que además los mundiales ya están decididos, oye, nos lo vamos a ahorrar. Bueno, pues puedes claudicar 2 carreras, 3 y no ponerte cara de cabreado. Pero no puedes en un mundial de 20, 21 carreras no viajar, porque la información la tienes que venir a buscar aquí. No puede ser a través de redes, a través de comunicados, ni a través de llamadas telefónicas solo. Así que os digo que si os queréis dedicar a esto, no solo las motos, el mundo del periodismo, el mundo del deporte, es fines de semana y es estar fuera de casa, fuera de vuestras parejas, de vuestras familias, pero eso es lo que hay que hacer porque es donde hay que estar y que si eso os apasiona, al final dará igual si vuestros días de libranza son el martes y el miércoles y si vuestra temporada de vacaciones es la temporada baja de los demás. O sea, esto es lo que hay y si os gusta, pues a fondo. Nos decía ayer Alfredo Renaño que el periodismo deportivo es el periodismo feliz, porque la mayoría de las noticias que se cuentan, el 90% son positivas. Es verdad que los circuitos, pues por el contexto de la velocidad y tal, desgraciadamente pues, tenéis que contar de manera muy puntual algún accidente fatal, pero en general la forma de transmitir, de contar, de entretener, de comunicar con los lectores, los oyentes, los espectadores, es optimista y es una transmisión feliz de información. Eso hace que sea un tipo de periodismo muy diferente al resto, por eso este curso además lo hemos llamado otro modo de contar, porque el perfil también del periodista deportivo es distinto en ese sentido, ¿no? que busca la manera de transmitir esa conexión con los espectadores, con los lectores, con los oyentes. No sé si vosotros estáis de acuerdo también con esto o lo sentís en vuestro día a día. Lo que estáis contando en su mayoría está pues, lleno de cosas positivas en los podios, en las carreras, en la emoción, la adrenalina. Tienes razón. Sí, yo prefiero contar lo positivo que lo negativo, generalmente, cuando tienes que elegir en resultados de una carrera, por ejemplo, aunque hay personajes que hay que contar, hagan lo que hagan, sea para bien o para mal. En mi día cuando empecé en el Mundial pasaba con Cribillé, fuera campeón o luego al año siguiente que tuvo problemas, había que contarlo, ¿sabes? Pero si te dan a elegir, prefiero destacar siempre el tercer puesto de Joan Mir el otro día, por ejemplo, conseguido a pulso en la última curva de la última vuelta, bueno, en la última vuelta del Gran Premio, que destacar el dato de que solamente un podio español de 9 posibles, uno de los peores grandes premios para los nuestros de la historia, o de la historia reciente, ¿no? Al final lo que te quedas es con lo positivo, que ha nacido una estrella que se llama Joan Mir, que el tío hizo una remontada espectacular y que se ventiló ni más ni menos que a la leyenda Valentino Rossi en su casa. Entonces, yo en ese caso prefiero siempre destacar, valorar más lo positivo que lo negativo, sin ocultar lo negativo, pero el titular prefiero siempre vender alegría. Yo sobre esto lo único que diría es que, aunque sí que es verdad que quizá el lenguaje del periodismo deportivo tenga más, o sea, sea más dado a lo que tú apuntabas, yo creo que también es importante dejar claro que eso no lo hace menos riguroso, que hay veces que se confunde con que aquí o sea, hay gente que se piensa que aquí estamos de vacaciones o que estamos igual que sentados en un bar charlando de lo que nos parece. Eso no es así, o sea, es igual de riguroso y tiene que ser igual de riguroso y pasa por los mismos filtros de documentarse, de ser objetivo, etcétera. Y luego el final del camino es encontrar la mejor forma de hacer que ese mensaje llegue de la manera más propicia, ¿no?, al que lo está escuchando, y probablemente eso hace que el tono a veces pueda ser algo más desenfadado, pero eso no quiere decir que no sea igual de riguroso que el resto del periodismo, del lenguaje periodístico, y que te lo tomes igual de en serio, que es lo que tiene que ser. O sea, siempre decimos que nosotros ni curamos el cáncer ni vamos a la luna. Nosotros comentamos carreras de motos. Si hay algo más entretenido y divertido es el deporte.
y en el caso de las motos es uno de los deportes más potentes del planeta. Muy pocos deportes se pueden poner delante de la pasión que suscitan las motos. Por supuesto el fútbol, porque es el deporte rey del planeta, pero ahí detrás hay muchos momentos en España que las motos es el segundo deporte, es decir, por encima de la Fórmula 1 desde que no está Fernando ganando y depende pues, si hay un mundial de baloncesto o unos Juegos Olímpicos, pero si no, ahí las motos y sobre todo gracias a que al final tú eres, la victoria tiene muchos padres, ¿no? La derrota no, entonces como los españoles ganan, pues las motos la gente las quiere, ¿no? Pero dicho esto, suscribo totalmente lo que dice Izaskun y además en el caso de que hay muy exhaustivo y muy riguroso lo que hay en el discurso, a pesar de que sea un divertimento, sobre todo por una cosa, porque más que en el fútbol incluso, donde todo el mundo se cree que sabe de fútbol y todo el mundo lleva un entrenador y un seleccionador dentro, pero probablemente no saben mucho o casi nada de táctica, nuestros seguidores de motos saben un huevo de motos. Entonces, es decir, no se te ocurra decir una tontería sobre 4 tiempos, 2 tiempos, motores, aerodinámicas, carenados o basculantes, porque va a salir ya una horda de gente en redes sociales, que es donde te llega rápidamente el feedback, a decirte que no tienes ni zorra idea de esto. Y con razón. Entonces, nosotros la exhaustividad que ya te marcarías de normal en un deporte, nosotros todavía bajamos más a buscar el dato, porque el nicho de gente que además en nuestro caso lo paga. Es que además en nuestro caso hemos evolucionado, que antes preguntaba Eva y nos hemos quedado ya a medias, hemos evolucionado de la televisión pública a la privada y de la privada a las plataformas de deportes. Hemos hecho todo el arco, que yo no sé si hay algo más allá, pero de momento casi hemos pasado por todo nosotros, ¿no? Entonces, en esa evolución, la gente que va a pagar 9,99 por ver DAZN cada semana es una gente que busca unas ciertas cosas. Entonces, tú tienes que darle por lo menos eso, ¿no? Entonces, ahí sí que eso somos un divertimento, esto es algo divertido, no es tan trascendente como a veces le queremos dar, pero hay que ser muy riguroso. Y luego sí, el deporte parece que tiene un discurso un poquito más divertido, más fácil. También lo ha dicho Eva, pero de repente nosotros hemos tenido ahí gente, hablaba antes Mela de la relación con los pilotos, ser amigo, ¿no? Poder ser amigo de Simoncelli, de Luis Salom, ¿sabes? De Nicky Hayden, de Ángel Nieto, de Shoya Tomizawa. Claro, es que estás narrando y se mueren ahí, ¿sabes? Y eso yo creo que no pasa en ningún deporte más prácticamente, en la Fórmula 1, es decir, en general, me ha pasado en el ciclismo a mí también, ¿no? ¿Sabes? Pero en general eso no, y eso no estamos nunca preparados, nadie nos enseña ni en la facultad ni en estos cursos a cómo reaccionas ante eso. Entonces, es un divertimento, pero hay que ser muy riguroso, porque cuando llega ese momento no tienes que ni pisar a 5 kilómetros el amarillismo, o sea, cuando se cae Simoncelli ahí, uy, o se cae Luis, tienes que ir con muchísimo cuidado. Sí, en ese sentido, mira, lo recuerdo ahora, Ernest. Para mí, mi peor día en un circuito, sin duda, que como habéis dicho, un circuito al final lo ha dicho creo que Mela, es la mejor oficina del mundo para trabajar. Mi peor día siendo en un circuito fue en Barcelona, el día que se mata a Luis Salom. Fue palo terrible, trabajar fue súper difícil, pero al final, de alguna manera, por lo menos durante en el tiempo en el que estás trabajando, tienes que hacer un poco el clic y trabajar. Es verdad que por la propia relación que tenemos con los profesionales, con los deportistas, no es una muerte o sea, no es una muerte más, por así decirlo, que no te toque, porque al final te toca, pero bueno, al final profesionalmente tienes que cumplir, por lo menos cumplir. Y otra cosa de las que decía Ernest es que nuestra audiencia es no solo muy especializada y muy motera, sino que es muy orgullosa. Mientras que el fútbol es un deporte muy generalista que lo sigue prácticamente todo el mundo, tenemos un equipo, el mundo motero es un mundo muy particular, el que la gente que se siente motero es muy motero y es el que más, el que piensa que es muy motero sabe más de motos que nadie y te exigen muchísimo. Además, lo bueno que tenemos en el paddock, que a mí yo creo que es lo que más me gusta del trabajo que tenemos en el paddock, es el acceso que tenemos a los profesionales, a los deportistas. No te vas a encontrar, creo, o yo no lo conozco en ningún otro deporte, que puedas hablar con los protagonistas todos los días, durante 4 días del fin de semana que dura, de jueves a domingo, puedes hablar con todos los protagonistas 5 días y ahora no porque estamos donde estamos, pero cara a cara con ellos. Es increíble la facilidad de eso y lo que te puede aportar eso a nivel profesional, pero es que es un lujo que a veces no valoramos, el que tenemos ese acceso tan directo. Tú sabes que lo sabéis, los futbolistas, hablar con un futbolista es súper complicado, sobre todo con los futbolistas más top. En este caso nosotros hablamos con Valentino Rossi y con Marc Márquez
jueves, viernes, sábado y domingo. Hablan las teles, luego hacemos lo que llamamos el corrillo, que es un poco el canutazo, el scrum que hacemos con los profesionales, y eso es un lujo que a veces no se valora, pero yo de verdad que es la parte que más disfruto del trabajo y realmente lo valoro, y sobre todo lo valoro ahora que no lo tenemos, o lo tenemos de una manera diferente, pero no tenemos ese contacto directo tan especial. ¿Tenéis preguntas? Vale. Mi pregunta es para Icaski. Es que si ya en el fútbol es difícil hacerse hueco siendo mujer, supongo que en el mundo del motor será todavía más difícil. Entonces, si para usted fue difícil llegar a donde está ahora, ¿y qué consejo daría a las periodistas que queremos seguir sus pasos? Hay muchas mujeres en las zonas incluso, casi la mitad. A ver, yo lo que te diría o les diría a todas es que no duden ni un instante en dedicarse a esto, si es esto lo que les gusta. Hablo del periodismo deportivo en general y del mundo del motor en particular. Creo que obviamente quedan todavía pasos por dar, pero creo que se ha avanzado muchísimo. En concreto, por ejemplo, si te das cuenta, tú empezabas la pregunta diciendo, si en el fútbol es difícil, en el motor tiene que serlo mucho más. No necesariamente. O sea, este es un mundo que de verdad creo que somos nosotras las primeras que nos tenemos que quitar la idea esta de que este solo es un mundo de hombres. No, este es un mundo para todos. O sea, no hay diferencia. Aquí es un mundo para profesionales y en eso da igual que seas hombre o que seas mujer. Además, te acoge muy bien desde el principio, doy fe de ello, a todos los niveles, los equipos, los pilotos, también los compañeros, y luego, como en absolutamente cualquier otro mundo, ya la confianza o más bien el respeto profesional te lo tienes que ganar tú con tu trabajo día a día, y eso da igual que seas un hombre o que seas una mujer. Con lo cual yo lo que diría es que o sea, nada de dudas, este mundo es para nosotras, sí, por supuesto, las primeras que nos lo tenemos que creer somos nosotras, y lo que estamos viendo en los últimos años, yo desde que empecé en 2010 hasta ahora, es que cada vez somos más mujeres, pero además en puestos más relevantes y más diferentes, ¿no? Hay muchas mujeres trabajando con cosas relacionadas con la comunicación, como jefas de prensa, etcétera, pero cada vez también hay más mujeres que trabajan de telemétricas, hay ingenieras electrónicas, hay ingenieras aeronáuticas en los equipos. Creo que todavía tienen que ser más, pero a verlas las hay, y entonces nada, cero. O sea, las barreras que queden las derribaremos con trabajo, con esfuerzo y con ilusión, pero lo que seguro no tenemos que hacer es ponérnoslas nosotras mismas, porque esas no son reales. ¿Había más preguntas por aquí? Hola, bueno, me presento, soy Bea. Ahí va, hablabais de la importancia de transmitir en directo, ¿no? En los circuitos. Entonces quería saber, sobre todo que estás a periodista, ¿hasta qué punto tenéis, bueno, ¿has hecho acceso a la información que os dan de dirección de carrera? Porque estáis a la última, cuando pasa algo, alguna penalización o algo, si las primeras en saber. Entonces, ¿hasta qué punto tenéis esa información o accesibilidad para ello? Esta chica no agarra como tú, que lo sepas. Sí. ¿Usted no agarra? Sí, no, arriba. Me he perdido la última parte de la pregunta. Sí, por sonido, ¿eh? Si me lo podéis Traduce el resto, please. Icaskun. Traduce el resto, por favor, yo no me he enterado de nada. ¿Me repite entonces? Vale, que la accesibilidad a periodistas, entonces quería saber la accesibilidad que tenéis de dirección de carrera para recibir información a la última hora de los imprevistos en el circuito, como penalizaciones o... Vale, la parte de, digamos, de las comunicaciones de dirección de carrera y demás, bueno, nos llegan a todos, ¿no? Normalmente por mail, ¿vale? Cuando ya son firmes. Lo que pasa es que sí que es verdad que si son cosas que pasan durante la carrera, cuando estás abajo en el pit lane,
sí que, por ejemplo, los avisos sobre exceder los límites de la pista, una posible penalización de ese tipo, una long lap. Luego también en los sistemas de timing, donde se ven los tiempos, también hay pantallas donde te pueden ir avisando de eso. Y luego está, digamos, la confirmación visual, que si tú ya ves que un piloto tiene un aviso por haber excedido los límites y ves que un comisario de IRTA se acerca al muro de ese equipo, pues entonces ya tú te puedes acercar y preguntarle o bien al comisario o bien en este caso a los miembros del equipo. No, mi pregunta era un poco saber cómo trabajabais vosotros cuando no hay campeonato, en plan en invierno, termina el Mundial en Valencia, hasta Qatar no volvéis a las carreras, y tú un poco cómo trabajáis durante esos meses, cómo documentáis y qué es lo que hacéis para llegar a Qatar y saber realmente cómo, en qué categoría está cada piloto, en qué escudería y todo esto. Pues nosotros, lo más difícil de todo es cuando no hay carreras, ¿no? Al final, lo más duro es cuando estás fuera de casa y cuando estás aquí sin hora en los circuitos, entre comillas lo de duro, como repito, recuerdo lo de la pasión, pero lo más difícil es cuando no hay motos, porque entonces los abonados continúan demandando motos, los lectores continúan demandando saber cosas de motos, los oyentes de la radio continúan demandando su trocito de motos, ¿no? Entonces ahí es cuando más complicado es el trabajo, ¿no? En nuestro caso, en DAZN, el objetivo es ir siempre con previsión para que cuando llegue el invierno pues hayamos podido trabajar pensando en el invierno, ¿no? Hacer un poco de hormiguitas para que no nos coma como la cigarra el invierno. Entonces, ahora por eso también muchos jueves y muchas semanas donde no hay carreras, trabajamos pensando en reportajes, en series documentales. No sé si sois espectadores de DAZN, pero tenemos una serie preciosa, Los 5 elementos, ¿no? Pensando cómo afectan los elementos de la naturaleza a las motos, o una charla de antiguos campeones, o una charla de técnicos, y en esta línea pues vamos intentando encontrar contenidos para que llegue el invierno y haya cosas especiales de que más o menos durante varias semanas o durante los días más negros del invierno y del parón de motos, pues hay algo que echarse a la boca, porque al final, claro, el abonado, si no, dirá, pues yo solo me abono los 10 meses del Mundial, ¿no? El resto no me interesa, ¿no? El objetivo es que DAZN sea pues como el Netflix de los deportes, como el HBO, que tú puedas en cualquier momento del año encontrar cosas que te satisfagan, ¿no? Entonces esos son los peores momentos, ¿no? Pero esos momentos los tenemos que alternar ahora con esos momentos en los que la preparación del Gran Premio también es muy exhaustiva, con esta presencia la semana anterior, haciendo la reunión previa de qué vamos a hacer el fin de semana del Gran Premio, viajar el miércoles, el jueves reunirnos en el circuito a estas horas para ya poner todo hilo a la aguja, empezar a rodar. Y entonces ahí se parte un poco gente de redacción que solamente está haciendo cosas para los post o pre, y luego los que estamos comentando el Gran Premio, ¿no? O todo el mundo, pues quizás en este caso está a mitad de camino, está haciendo directos y a la vez está haciendo cosas para esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, todo al final es previsión, ¿eh? Aquí no llegas y te lo encuentras, o sea, hay que hacer un trabajo previo arduo para poder llegar y saber más o menos qué quieres contar. Y luego saberte adaptar, es decir, lo que no puedes venir es con un discurso de este fin de semana va a pasar esto, me cambian el paso y yo a pesar de todo mantengo mi discurso, ¿no? Entonces hay que adaptarse. Este fin de semana llegas aquí y crees que va a pasar lo que decía Mela, 5 pilotos que han ganado 4 que han ganado nuevos, 5 distintos, 9 pilotos de 23 puntos, el domingo va a ser no sé qué, y de repente llega Valentino y anuncia que se retira. Cambia el paso, ¿sabes? O sea, te cambia todo. Ya puedes coger el guión a la basura y empezar a correr como pollo sin cabeza ahí, soltando las plumas para llegar a esto, ¿no? Pero en general sí que tenemos que hacer una previsión para poder ser exhaustivos y mantener todo el año contenidos para los abonados. No me digas eso de que Valentino se retira ni en broma, que se me para el corazón. Ya te he visto que has hecho, no, pero al revés, que te anuncia la renovación en el mismo momento que luego Dovizioso dice que se va a Aprilia o que Ducati da la alineación. Y entonces ya dices, me acaban de joder todo el guión del fin de semana. Está claro que hay que adaptarse. Y respecto a lo que preguntaba este compañero, porque yo no considero estudiantes, sino compañeros, a Qatar se llega informado gracias a la pretemporada. Los test de pretemporada son como el maná caído del cielo. Piensa que en diciembre y enero no hay actividad en pista. Cuando llegan los test de pretemporada en Malasia, es una bendición.
porque hay tiempos, hay declaraciones, hay información entre bambalinas, novedades técnicas y te vas adaptando. Y en cuanto a la composición de la parrilla, como se compone un año antes, ya sabemos cuál va a ser la parrilla el año que viene, porque hay dos competiciones, una en la pista y otra en los despachos por conseguir siempre el mejor sillín para la próxima temporada. Este año ha sido muy divertido el mercado de fichajes y bueno, pues te vas enterando de todo y llegas a la primera carrera de Qatar bastante documentado, afortunadamente. Te digo que los test de pretemporada son esenciales. Y luego, como siempre te digo, aunque hay vacaciones en diciembre y enero, existe el teléfono, la agenda, tiene que funcionar siempre. Sí, te cambia un poco el rollo porque es verdad que tiene 2 meses en los que se echa el telón, se cierra y no hay carreras, no hay actividad en pistas. Empieza mucho antes de lo que parece, porque lo ha comentado Mela, en febrero a principios de febrero, y hay veces que a finales de enero ya han empezado los test de pretemporada. Y ahí en realidad para nosotros también empieza como si fuese una temporada más, porque casi todos son tan importantes, sobre todo por el momento y las ganas de consumir información, esos test de pretemporada como el propio GP en sí. Pero es verdad que esos 2 meses en los que hay parón, en los que, de hecho, normalmente los pilotos e incluso los que se dedican al campeonato están de vacaciones, son más o menos mucho más inaccesibles de lo que podrían ser cualquier fin de semana o cualquier semana habitual de carreras, pues toca, como dicen, es un poco no reinventarse, sino ofrecer un contenido, porque igual que los usuarios de la plataforma, en este caso DAZN, necesitan contenido, nosotros seguimos vendiendo revistas, seguimos vendiendo periódicos y hay que ofrecer algún contenido. Bueno, ese es el momento a lo mejor de sacar esos reportajes que a lo mejor durante la temporada no se han podido realizar, reportajes a lo mejor más atemporales o incluso entrevistas que se puedan hacer ya no solo a los pilotos o a los personajes que están un poco más en el foco de información o de actualidad siempre, sino irte un poquito más allá. Al final, un poco, no es que te reinventes, sino que buscas un poco esa manera de ofrecer o seguir ofreciendo un contenido de un deporte en el que en este momento está parado, pero que realmente nunca se llega a parar del todo. ¿Más preguntas? Sí, me voy a acercar por aquí. Hola, buenas. Bueno, mi pregunta es para todos en general, pero en especial para los de... Porque antes, cuando estaba la televisión abierta, pues supongo que veía más gente de las carreras. Mi pregunta es si habéis notado algún cambio en cuanto a la idea de los aficionados, las sensaciones o la manera de trabajar. Bueno, ahora te quedan dando los sectores de los... ¿Lo habéis entendido? ¿Lo habéis oído? Yo no, ¿tú sí? Sí, bueno, ha preguntado que sobre todo si hemos notado alguna diferencia también en cuanto a los mensajes que nos llegan de los aficionados y tal, de cuando se emitían las carreras en abierto o ahora en cerrado. También se ha cambiado. Se ha cambiado el perfil, ¿no? A ver, esto es que es complicado, ¿eh? Estaríamos aquí 5 horas hablando sobre esto porque cada uno tiene su opinión, lo del pago, lo de no pago. A ver, yo he sido toda la vida, yo trabajé 26 años en televisión española, desde el año 88 hasta el año 2014. Entonces, yo soy hijo de la televisión pública. Ojalá, yo creo que un país fuerte en el mundo de los medios de comunicación denota una televisión pública fuerte. Nosotros en eso no somos fuertes, porque desgraciadamente televisión española no ha sido, a partir de ciertos momentos, no ha sido una televisión en la cual se haya querido invertir para realmente hacer productos de calidad, darles dinero para que consigan audiencia. Pero por otro lado, se le reclama audiencia. Es decir, yo trabajo en teledeporte y claro, el teledeporte al final no tenía dinero, no podía comprar nada. Teníamos que dar las competiciones de hockey patines, de balonmano, de waterpolo, de hockey hierba. Lo siento, no tienen audiencia. Entonces, claro, es que el teledeporte es deficitario porque no lo ve nadie. Joder, pero si es que le dais deportes que tampoco son nichos de audiencia. Mete ahí el tenis de Nadal, mete a Gasol, mete a Alonso y mete a Marc Márquez. Y ya verás la audiencia que tiene teledeporte. Pasa que no se tiene dinero para competir por ello porque el Estado no puede ya dar más dinero para eso. Entonces,
primer error, es que la televisión pública era mejor porque era gratis. No, no era gratis, la pagábamos con los impuestos. Entonces ha habido un momento que los impuestos se tienen que dedicar para cosas más importantes y entonces se corta eso. Y entonces Televisión Española pasa de tenerlo todo a no tener nada. Nosotros dejamos de dar las motos. Y detrás de Televisión Española, en 2012 entró Telecinco, que estaba Mela, y dieron las motos las públicas, porque las públicas eran las que lo podían pagar. Pero es que llegó un momento que las públicas tampoco lo podían dar. ¿Por qué? Tengo el dinero, pero necesito meter tanta publicidad para recuperar ese dinero que estoy pervirtiendo las carreras. Doy mal. Las carreras parece que son esos momentos que van entre anuncio y anuncio. Y tanto en motos como en coches. La Fórmula 1 era tremendo. Años. Es decir, eran cortes de publicidad de 6 minutos y además 5 veces a lo largo de una carrera de una hora y media. Entonces todo eso evoluciona. Llega un momento que para que todo eso tenga nivel, para que esos circuitos sean maravillosos, para que en Motorland tengáis unas instalaciones de fábula, para que corran los mejores del mundo y ganen millones de euros como ganan en otros deportes, pues eso lo tiene que pagar alguien. Pues lo paga el abonado, lo paga uno mismo. ¿Yo qué quiero ver? ¿Motos? Vale, pero quiero ver las mejores motos del mundo, los mejores reportajes, los mejores comentarios, los medios en el circuito. Y entonces esa es la evolución. Entonces hay gente que se ha quedado anclada en la televisión, lo tiene que dar la televisión española y los mejores eran de televisión española. Otros, los mejores eran de Telecinco, que vuelvan y que lo den. Y otros a Movistar, que Movistar era la privada. Pues esto es otro paso adelante que no tiene vuelta atrás. Es decir, esto cuesta tanto dinero que lo tiene que pagar alguien. Y ese alguien ahora mismo es el que lo quiera ver. Igual que nadie duda que quieres ver Netflix, quieres ver HBO o quieres comerte un solomillo en un restaurante con un vaso de vino y no te quieres ir sin pagar, pues para ver las motos llega un momento que se tiene que pagar de alguna manera, porque ya digo, Motorland, ¿quién lo paga? O sea, al final hay un consorcio público y tal, pero vienen la gente que paga la entrada cuando puedan volver, pero es la televisión. El dinero que le llega al campeonato es de los 6, 7 broadcasters mundiales que pagan el grueso del campeonato. Y entonces, para que esa gente puedan continuar pagando 50, 60 millones, tienen que cobrar a los abonados. Entonces, esto no hay marcha atrás. Entonces, ¿habrá gente que lo continúe criticando? Sí. Yo lo único que puedo hacer, y lo hacemos en el equipo, desde el primer día que entré en Telefónica, es hay que ir la excelencia y más allá. Porque la gente que saca un céntimo del bolsillo tiene que sentirse que ese céntimo es el mejor invertido de su vida. Y en eso estamos. Discutir lo otro me parece que ya es un discurso que está, para mí está caducado, es decir, no hay vuelta atrás, no puede Televisión Española. Ahora están dando 2 carreras, pero porque forma parte de un contrato, forma parte de 2 carreras en abierto para que tenga esto más notoriedad que solo el nicho del pago. Pero en realidad no puede dar 20 carreras de la temporada. Ni Telecinco mismo las puede dar ya, por mucho dinero que tenga, porque no le revierte en publicidad. Entonces ya esto es otra manera de verla y no tiene vuelta atrás. Es decir, nos tenemos que acostumbrar o cada día estaremos disgustados. A ver, yo he trabajado en Telecinco por alusiones, te digo que es insostenible las carreras en abierto. Es insostenible por lo que va a contar Nes. Es un producto caro que hay que pagar. Mira, lo mejor que tiene el campeonato, una de las mejores cosas que tiene el campeonato es su gestión. Carmelo Ezpeleta, que es el CEO de Dorna, yo le querría de presidente del gobierno, así os lo digo. Porque no solamente por lo que ha hecho ahora con la crisis de la pandemia, del coronavirus, que se ha adelantado a los acontecimientos y que ha salvado un mundial cuando tenía pinta de que no iba a haber, iba a ser un auténtico desastre, y se ha sacado de la manga un mundial de 14 carreras que nos vale a todos, a aficionados, a profesionales de medios de comunicación, a profesionales de equipos, a pilotos, para tener mundiales esta temporada y salvar lo mejor que se pueda. Y este señor, junto con su gente de trabajo, lo que tiene es un campeonato del mundo que es la envidia de muchos otros deportes, empezando por la Fórmula 1, porque lo tiene saneado económicamente y deportivamente. Y eso se hace con los derechos de televisión. Los periódicos no pagamos por escribir de motos y por ir a los circuitos. Las revistas tampoco. Las radios no sé si les cobran alguna cuota, no, depende por servicios especiales, igual Mela, sí, ¿no? Mela, pero solo es que esto es insostenible, si no, dime. Sí, pero que sin vosotros tampoco lo haría. Es decir, yo decía que el que paga el campeonato de las nosotros, teles, pero sí, sin nosotros vosotros, somos el es decir, caldo, si tú no... Escucha, nosotros somos el caldo de cultivo de que luego, para que luego la gente se ponga delante de la tele. Eso es así. O sea, somos necesarios, somos complementarios. No podría ser un campeonato del mundo solo con televisiones, aunque económicamente sería sostenible, pero hace falta que los medios de comunicación escritos estemos permanentemente informando de lo que sucede a través de las páginas web. Ya hablaba antes Chechu de papel, ya somos medios online. El papel es casi testimonial y somos muchísimos medios los que escribimos y los que generamos millones de pinchazos, ¿no? De clics, esa palabra tan de moda en nuestra profesión y que tanto odio a veces. Y somos los que hacemos que luego la gente se ponga delante de la tele y en este caso que pague. A mí me gustaría que fueran gratis, en abierto. Además me interesaría muchísimo que siguieran en Telecinco porque tendría un trabajo cojonudo que me fascinaba y que me pagaban muy bien. Pero es que es insostenible. Es insostenible. Y pasa lo mismo con otros deportes. ¿Qué vamos a hacer? Es que lo que hay, son los nuevos tiempos.
Sí, Chechu, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, yo creo que es que lo que dices, en ese sentido no hay vuelta atrás. Yo te digo una cosa, yo como aficionado, yo lo tendría muy claro. Yo desde que salió, ahora existe Dazón, pero desde que las motos pasaron, por ejemplo, a Movistar y que se creó un canal temático exclusivamente de motociclismo, yo es que siendo un aficionado al motociclismo, preferiría o prefiero eso a cualquier medio generalista, sinceramente, porque ahí estoy informado de todo lo que tiene que ver con el mundo que yo sigo. Se habla de que es cierto que, lógicamente, no tiene las audiencias millonarias que podía tener en la televisión en abierto, pero yo no creo que eso le haya quitado afición al motociclismo o afición en nuestro país al motociclismo. Nosotros, mira, desde nuestro punto de vista, que somos, somos revistas, somos web, hemos analizado, hemos pasado también por todos estos pasos que ha explicado Ernest, de una televisión generalista, pública, privada, un medio ya temático de pago, en el que evidentemente la gente que lo sigue, la audiencia se va haciendo más pequeña, y nosotros podíamos pensar que a lo mejor eso podía ser una ventaja para nosotros. Si menos gente consume la televisión, quizá pues haya más compradores de revistas o consumidores de páginas web. No es así. Realmente el aficionado a este mundo y el que te sigue comprando las revistas o sigue consumiendo la web, yo creo que es el mismo que se abona a un canal de motociclismo de pago, porque al final es su deporte. Yo estoy abonado al fútbol y veo en Movistar la Liga de Campeones, pues porque soy del Athletic y me gusta seguir el fútbol. Si existiese otro canal temático de un deporte en el que yo quiero consumir, me lo contrataría y estaría encantado de seguirlo. Así que yo creo que la verdad es que este tipo de televisión a la carta que tenemos, o este modelo de negocio que existe ahora, yo en ese sentido, aparte de que lo veo lógico por todo a nivel económico, como han contado tanto Ernest como Mela, es un sistema que yo en el que estoy completamente, adaptado y de acuerdo. Así que en ese sentido, tener un canal temático en el que toda la información que te brindan es de esto, encantado de la vida, de verdad. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué importancia aquí se tiene la polivalencia del periodista que se une ahora a la profesión? Han comentado ya tanto Chechu como Mela que ellos hacen en el circuito crónicas para papel, web, entran en la radio, y ya no sé si hacéis algo también, aunque es algo para las redes sociales. Esto es la lectura frenética del día a día, los tiempos, los entrenamientos, los podios, a la sala de prensa, bajo el palo, la entrevista. ¿Cómo os organizáis y qué importancia veis que tiene saber hacer de todo? Ser, conocer todo y ser también especialista en casi todo, un poco periodista. Sí, es un poco eso que a veces llamamos un poco periodista orquesta, ¿no? Porque estamos un poco tocando todos los palos, pero bueno, se puede llamar de otra manera así un poco más, no sé si seria, más profesional, como multidisciplinar, ¿no? Que al final tocamos papel o prensa o web, hacemos radio, de vez en cuando nos invita también, cuando tenían las tertulias en Movistar, también hacemos cosas de tele, que era también muy interesante. No te digo que, o sea, no sé, creo que no se estudia para hacer cada determinado, o para tocar cada determinado palo. Al final yo creo que nosotros somos periodistas especializados y tratamos una información que yo creo que conocemos bien, y la conocemos o la controlamos también, que podemos hablar en distintos formatos sobre ella. ¿Cambia mucho escribir una crónica en papel que comentarla en la radio? Cambia muchísimo, evidentemente. Es un formato, yo te hablo del que yo conozco, en el que yo me dedico. Cambia muchísimo. Una información que puede dar en el papel, en una web, que al final, en la web sí que es en uno de los sitios donde prima ser o lanzarlo cuanto antes y utilizar una serie además de palabras clave para que esa información o ese artículo que tú tenga mayor relevancia.
tienes que seguir una serie de normas o de estilo que te pide ese medio. La radio es completamente diferente y la radio a mí es un medio que de hecho, yo me he podido dedicar a la radio desde que estoy en el Mundial de MotoGP, sobre todo a nivel profesional, sí que había hecho cosas estudiando, pero la radio es una pasada. Lo que te permite la radio y la propia... el método de trabajo de una radio con un teléfono, como lo hacemos nosotros, que trabajamos nosotros, y estando en el sitio, es una gozada. Y yo creo que, de hecho, la radio, por el propio formato de la radio, es de los medios que más, ¿cómo te diría? Que más futuro tienen en este nuevo periodismo. Y es decir, en ese periodismo o en ese tipo de información que se consume sobre todo a la carta, como decía, que los usuarios son los que deciden qué quieren ver y en qué momento ver. O sea, no existen 2 canales de televisión y tienes que consumir lo que esté en ese momento en la televisión, sino que tú eliges qué quieres ver. Eso lo tenemos con con los canales de pago y con esas multiplataformas en las que tienes hasta 100 canales. La radio tiene un método o un sistema que a mí me encanta, que se llama los podcasts, que escuchas la radio que quieres y cuando quieres y como quieres. Es decir, la radio te permite escucharla saliendo a correr, yendo al gimnasio, estando montado en el coche y además escuchar los programas que tú quieres ver. En ese sentido, nosotros tenemos, por ejemplo, programas también de motor que hacemos en la radio, pues ya te digo, que te permiten dar ese toque mucho más especializado al medio, más que esa información que necesitas sacar en ese momento en la radio, que es de actualidad pura y dura. A ver, yo he tenido la oportunidad de trabajar en los 3 medios y al mismo tiempo, y os diré que son muy diferentes la forma de trabajar y de sentir también. Para mí la televisión era pura adrenalina, la adrenalina del directo es increíble. De esto pueden hablaros mejor Ernest e Izaskun. Yo al final estuve 5 años del tirón y luego 2 apareciendo de manera intermitente, pero era un subidón tremendo de adrenalina. Y cuando terminaba, mis colegas, a Chechu, a Olivares, a Borja, les decía, tíos, la tele agota. Me acaba realmente agotado, pero era un subidón espectacular. Luego la radio para mí lo que tiene es, aparte de ser mágica, es la inmediatez. Con un teléfono móvil haces lo que quieres, donde quieres y cuando quieres. Y luego el periódico, y hablo del periódico antiguo, el del papel, ¿vale? Era el prestigio. Era lo que quedaba para los restos y lo que se hacía de manera, bueno, más reflexionada, más pausada. Ahora, con la digitalización, el mundo online, el periódico ha perdido para mí en calidad y ha ganado en inmediatez, porque es que, ¡pum!, acaba el entrenamiento y a los 5 o 10 minutos la crónica está hecha. Y acaba la carrera y a los 5 minutos, 10 minutos la carrera ya está hecha. Antes teníamos la oportunidad de que acababa la carrera, íbamos a hablar con los pilotos y nos explicaban el porqué de las cosas y luego tú ya escribías la crónica sabiéndolo todo. Ahora lo hacemos a veces por intuición o a la buena de Dios. Hay cosas que son muy evidentes, pero hay otras que no, que necesitas preguntar para saber qué ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido se ha perdido en calidad, pero se ha ganado en inmediatez. Esa es la diferencia que veo yo entre cada uno de esos medios. Y si me das a elegir, yo creo que donde más disfruto, lo que más fácil me sale es el micrófono, la radio por teléfono, el atraco, el estar en el paddock haciendo una conexión, de repente que te pase al lado un piloto, le saludas con los ojos, te saluda, pum, le agarras por el cuello y le metes, perdona un segundo, Yago, mira que estoy aquí con Joan Mir, y le metes. O en la tele por las mañanas, por ejemplo, me acuerdo los domingos, durante la carrera, la salida de Moto3 era espectacular, sigue siendo espectacular, que ves en el muro a todos los pilotos. He metido a Valentino Rossi un montón de veces por las mañanas, que me temblaban a veces hasta las piernas, digo, joder, le voy a molestar, ¿no? Pero ya cogimos un código por la mirada, me decía si sí o si no y entraba. Y como él, los Espargaró, yo qué sé, Maverick Viñales, alguno te decía, no, hoy no me metas porque el domingo pasado me metiste y me caí. No quiero, vamos a cambiar el ritual. O oye, al revés, méteme que el otro día me metiste y gané la carrera, ¿no? A ver qué pasa que quiero repetir. Eso es muy divertido, Y son medios muy diferentes y cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Afortunadamente son mucho más las cosas buenas que malas y sobre todo porque lo vemos todo, como ha dicho antes Ernest, con pasión. Pues esta profesión sin pasión no se entiende, ya sea en prensa, radio o televisión. Sí, un apunte que ha dicho también Mela, el web y papel cambia mucho la película
una cosa que ha dicho Mela, yo creo que en la web, donde no es que prime, es que lo fundamental es la inmediatez, ya te digo, primero porque te lo exige el consumidor y después porque para posicionarte bien y para que el medio o la noticia o el artículo tenga visitas, tienes que lanzarlo cuanto antes. Y en ese sentido, la web, como ha dicho Mela, te cuenta qué pasa, o sea, es el qué. En cambio, cuando tú haces papel, como contaba también Mela, es un análisis de lo que haces, es el por qué pasan las cosas. Y ese por qué lo descubres una vez que has hablado con mucha gente y has analizado o has tomado el tiempo para analizar un poco qué ha pasado en esa carrera. Hola de nuevo, de vuelta, lo siento. Esto, como se dice siempre en la televisión, problemas ajenos a nuestra voluntad están provocando que... Ernest, te está boicoteando Movistar con la señal, macho. Madre mía, hay que salir, ponerte la mascarilla, salir, por favor, venite a reiniciar. Pero es cierto que parece ser que se están cayendo todas las webs o sea, todas las wifis del circuito, no solo la de DAZN. Así que lo siento y... Para eso sirven los jueves, para hacer estas pruebas. El domingo a las 2 de la tarde te tienes que tirar de un puente. La pregunta, os preguntaba sobre la polivalencia para los jóvenes periodistas, lo importante que es ser especialista en vuestro caso en motor, y luego ya el soporte al final, pues se les adapta siempre a todo de menos, ¿no? Siempre que sepas contar las cosas bien y documentas. Y además han explicado un poco su visión, sus preferencias, tanto Chicho como Mela. ¿Vosotros cómo lo veis y qué consejo le daríais a los jóvenes periodistas? Yo el primer consejo que doy siempre cuando me llaman a cualquier charla de universidades o másters o cualquier tipo de charla es que lo que no se puede querer es yo quiero ser comentarista de MotoGP. Eso no se puede querer ser, porque todo eso son diferentes situaciones que te terminan llevando. A lo mejor hay gente de muchísimo talento que lo hubiera hecho mucho mejor que Requena, que Nieto, que Mela, que Nico Abad, que yo, que Miguel Ángel Rosselló, que los miles que han comentado y no han llegado. Y eso no tiene que ser una frustración. Al final, es decir, los caminos no, es decir, no quiero ser el rey o quiero ser el papa, no. Yo quiero dedicarme al periodismo deportivo, primero. Segundo, me gustaría dentro del mundo de lo que yo más sé es dedicarme a este deporte. Y luego ya veremos en qué medio. Por lo tanto, no tienes que querer. Yo quiero ser de motos, periodista deportivo, de radio. No puedes hacer esa previsión. Es decir, lo que tienes que hacer es prepararte al máximo, a fondo, conocer todas las maneras de trabajar. O sea, como se dice en Cataluña, todos los papels de l'auca, ¿no? De tal puede ser, tienes que jugar en la alineación, tienes que jugar desde de portero hasta delantero centro. Y entonces llegará un día en que dirás, yo tengo talento para esto, porque luego puede ser que tú quieras ser una cosa, pero que luego no tengas el talento para hacerlo. Si no tienes una voz para trabajar en la radio y en cambio sabes escribir como Los Ángeles, ¿por qué te vas a decir, venga, yo tengo que trabajar en la radio? ¿Sabes? O por qué si tú lo que sabes hacer es entrevistar muy bien, ¿por qué quieres hacer reportajes si lo que sabes hacer es entrevistar? O por qué si no tienes el ritmo para narrar, ¿por qué en cambio no te dedicas a hacer otra cosa? Entonces, todo eso es lo primero. Entonces, pero para mí eso no está reñido con la especialización, hay que especializarse lo máximo posible, pero con una mira, el open mind de salida. Porque luego puedes terminar, nosotros, por ejemplo, a diferencia de Mela y de Checho, que ellos escriben y están en la radio, nosotros normalmente solo hacemos DAZN. Pero, por ejemplo, ahora, otra de las cosas que ahora está muy en boga son los podcasts, que al final no dejan de ser productos radiofónicos. Y nosotros, Izaskun y yo, hacemos el podcast oficial de la página de MotoGP. Y, hombre, pues ahí puedes dar rienda suelta a cosas que en las transmisiones no puedes. Es decir, ahí puedes dar opinión, ahí puedes trabajar otro tipo de discurso que a la hora de narrar no puedes. Entonces, yo lo primero que diría es, os tenéis que especializar, tenéis que saber mucho, pero lo que tenéis que hacer es especializaros en prepararos muy bien, en documentaros, en estudiar, en saber. Para mí tenéis que ser los que más sepan del mundo de cualquier cosa. Es decir, yo cuando históricamente he tenido generaciones enteras de estudiantes en prácticas que han llegado a la televisión y se ve enseguida. Y en el momento que tú tienes un contrato para contratar a alguien, no tienes ninguna duda a quién vas a contratar, porque ha marcado una diferencia de salida. Es decir, no se puede llegar de la universidad teorizando, fumando en el bar a la hora de tal y leyendo El País y cambiando el mundo y no hacer nada, no trabajar, no estar de prácticas, pero no prácticas curriculares, sino prácticas de trabajo en verano. Además, ahora tenéis algo que nosotros no teníamos. Yo cuando quería trabajar o me contrataba un medio o estaba en mi casa.
ahora tú, sin que te contrate un medio, puedes generar un impacto tremendo a través de las herramientas que te dan las redes sociales. Con lo cual, para mí, eso es lo que tenéis que trabajar. Tenéis que llegar y llega un momento que marquéis la diferencia respecto a vuestros competidores. Pero no porque más sepa hablar inglés, que también, no el que mejores notas haya tenido en la universidad, que las tengáis las mejores, sino la persona que más cosas ha hecho, que más se ha especializado en los nuevos formatos. Es decir, en la persona que más en su tiempo se ha dado cuenta que se tenía que formar y que conoce todo, lo sabe todo y es el número uno del trivial del deporte al que se quiere dedicar. Además, en tu caso, Ernest, por ejemplo, la cultura es que hay muchos tipos de deportes en los que has trabajado a lo largo de tu trayectoria, porque ahora estás en las motos, pero es que has hecho prácticamente de todo y te has tenido que formar, preparar y además muy a fondo. Y esa es la demostración de lo que yo digo. Es decir, yo cuando entré en el mundo de la televisión en el año 88 en Televisión Española no tenía ni idea a qué me iba a dedicar. Quería trabajar en Estadio 2, que era el programa que presentaba Olga Biza y que salía todos mis ídolos de la tele, ¿no? Y que además ahí, en aquel momento Televisión Española lo tenía todo y ahí salían los ídolos deportivos, ¿sabes? O sea, yo he visto ahí a Carl Lewis, atleta, campeón del mundo, campeón olímpico, cantar. He visto llegar en helicóptero a Ayrton Senna, aterrizar en San Cugat y entrar a hacer una entrevista en Estadio 2. O sea, para mí aquello era la locura y trabajar ahí ya para mí da igual, trayendo los cafés, ¿me entiendes? Me da igual, hostia, Olga Biza me pide qué tal, Pedro Barte me pide no sé qué, ¿sabes? Gregorio Parra, el otro. Para mí eran los ídolos de aquel momento, ¿no? Pero luego, entonces de repente, claro, a mí me dicen, bueno, este tío parece que tiene un cierto talento para comentar cosas. Pues ahora se ha quedado libre la vacante del rugby, que comente rugby. Ahora se ha quedado la vacante de la moto de la Vuelta a España, que comente la tal, ¿no? Al final yo era un poco un comodín para todo y a la vez, claro, valía para todo, pero no valía para nada, que es lo que te gustaría hacer, ¿no? Y entonces, bueno, yo hice de todo hasta que llegó un momento coyuntural de cambio en televisión, de prejubilación de gente y me tocaron las motos. Entonces, a partir de ahí, en 2007, me he podido especializar. Pero recuerdo que yo empecé en el 88. O sea, estuve 20 años trabajando en televisión sin ser especialista de nada y a la vez haciendo de todo. Es decir, me llevaban a los Juegos Olímpicos, pero en los Juegos Olímpicos hacía 10 deportes distintos. ¿Me entiendes? O sea, no era que yo era el comentarista del atletismo. No. Tenía que hacer 10 deportes. Con lo cual digo que la especialización es fundamental, pero que no os cierre la cabeza de que yo quiero esto, porque luego la vida te va a llevar. Yo no pensaba nunca que terminaría comentando las motos. Y es más, cuando terminaron en Televisión Española, nunca más pensé que las motos volverían a estar en mi vida. Y 2 años después me llamaron de Telefónica. Es decir, que de verdad, ir con la mente abierta sabiendo, yo quiero ser periodista deportivo, esta es mi pasión, me encantaría las motos, pero a lo mejor termino trabajando en lugar de en la tele de las motos, con trabajo al final, soy el jefe de prensa del Comité Olímpico Español. Y eso os llenará y os apasionará que te cagas ir a los Juegos Olímpicos de París o de donde sea, ¿sabes? O sea que eso es lo que os quiero decir. Hay que especializarse, pero no os cerréis en banda de que este es mi camino porque puede haber muchos caminos. Sobre todo también empezar desde la carrera, ¿no? En caso también, pues desde muy joven, empezaste ya en tierra, me parece, y después, bueno, has visto todo tipo de cosas. Sí, yo en la línea de lo que decía Ernest, para mí el periodismo es una profesión, pero para mí sobre todo es una vocación. Y yo creo que eso es el primer paso para dedicarte a esto, la vocación de comunicar. Creo que la tiene que tener todo el mundo que se quiera dedicar a esto. Y esa es transversal a cualquier rama del periodismo, o sea, pero es eso, es la vocación de comunicar, con lo cual eso ya te sitúa también en la línea de que lo importante es el mensaje, con lo cual si tú tienes esa necesidad, yo creo que eso es lo que te va a hacer ir creciendo en este mundo. Luego ya el mensaje efectivamente tendrás que aprender las especificidades tanto del tipo de mensaje o del campo al que te dediques, como si trabajas más en la radio, en la tele o en prensa escrita, pero eso no puede fallar, o sea, vosotros tenéis que tener una vocación de comunicar, o sea, para mí el objetivo nunca puede ser, como decía Ernest, quiero terminar siendo tal, quiero salir en la tele, para mí eso no es un objetivo válido porque solo va a generar frustración y porque creo que luego te va a convertir en peor periodista. O sea, para mí un buen periodista es el que tiene claro, es eso, que su labor es comunicar. Y luego ya solo es seguir preparándose constantemente, incesantemente, para conocer mejor
el tema que quieras comunicar. Por eso siempre tienes que seguir formándote, siempre tienes que seguir aprendiendo, nunca puedes pensar que ya lo sabes todo, incluso cuando te especializas como nosotros ya en un deporte. Claro que tú sabes mucho, claro que si tú quisieras podrías tomarte este trabajo con más tranquilidad. Cuanto más años llevas, más sabes y tienes más recursos, con lo cual te podrías conformar. Pero para mí eso es lo que hace a una persona mediocre y gris. O sea, nunca hay que conformarse, porque siempre, si quieres, puedes seguir aprendiendo, puedes seguir mejorando, sobre todo aprovechando también cuando tienes la oportunidad de hacer prácticas en cualquier medio, aunque sea al principio pequeño. De ahí siempre sacarás algo, siempre aprenderás algo. Aprendiendo de todos los profesionales con los que puedas trabajar, de la gente que tienes alrededor. O sea, siempre tienes que ser inconformista y nunca pensar que lo sabes todo, incluso aunque te hayas especializado en algo, porque creo que eso te hace mediocre. Había Óscar tiene una pregunta, ¿alguien más? Vamos a ir terminando, que sobre todo estos chicos se tienen que tener ya el trabajo de Óscar. La última pregunta. Espera, que te voy a poner para que te... El otro día, cuando me llamaron de la radio para hablar sobre el curso de periodismo, me preguntaron que qué me hacía especial ilusión durante esta jornada, ¿no? Y yo les comenté que era tratar de transmitirles lo maravilloso que es este deporte y la importancia que creo que debemos de darle a lo que es este deporte, ¿no? Tenemos una empresa organizadora española que se llama Dorna, con una organización creo que excepcional. Tenemos grandes patrocinadores. En la última década hemos arrasado 4 grandes premios en España, que es el único país que lo tenemos. ¿Y qué le diríais a todos estos jóvenes periodistas? Porque ojalá alguno no llegue lejos y tenga un puesto de responsabilidad, para que realmente tenga ganas de, si tiene puestos de responsabilidad al periodista que le mande, que le dé la cobertura adecuada a este deporte. ¿Qué le diríais? Yo siempre digo una cosa cuando entro en la radio, ¿no? Digo, las motos nunca fallan. Las motos nunca fallan porque no solo por resultados, que son buenos para los intereses españoles, sino porque tiene que ser un día muy, muy raro. Yo no recuerdo el último que sucedió en el que no hay una carrera apasionante o una historia bonita de contar. Si no es en MotoGP, será en Moto2 o será en Moto3, y hay veces incluso que es en las 3 a la vez. Como el pasado domingo que hubo 3 carrerones, por ejemplo. Entonces, para mí es simplemente eso. Las motos nunca fallan. Y luego hay otra cosa, que sus protagonistas son bastante accesibles y cuando se los pones en antena al presentador de turno, quedan maravillados con la facilidad de trabajo, la espontaneidad y en la mayoría de los casos la simpatía, ¿no? Las motos nunca fallan. Yo me quedo con esa frase. Sí, yo te digo una cosa. Yo a veces no somos conscientes de la importancia en la que se sitúan dentro del deporte el mundo del motor y de la moto, que creo que en cualquier medio más o menos generalista de deporte, por ejemplo, Marca o As en diarios, suelen ser, yo creo que la segunda sección, no sé, a veces peleando con el baloncesto, pero suele ser la segunda sección más importante del periódico, en este caso, del diario. Y a mí, sinceramente, me sigue emocionando cuando veo en una portada importante de un diario un piloto por sus victorias, o en un telediario también generalista cuando veo motos. La verdad es que es una cosa que me sigue, ya te digo, emocionando. No sé si porque tengo un poco de complejo ese de inferioridad de que el mundo del motociclismo es mucho más pequeño de lo que yo creo que es, o que ahora es más pequeño de lo que era antes. No sé, creo que este deporte en concreto, lo hemos hablado muchas veces, yo creo que es una palabra que se utiliza mucho para hablar del mundo de las motos, que es pasión, que la pasión que tienen o que sienten por una parte los deportistas, los propios pilotos, los técnicos y mecánicos que están cada día con ellos, pero yo creo que los propios periodistas también tenemos esa pasión por el motociclismo. No hace falta ser, como decía antes, el más motero para que te guste el motociclismo, no hace falta tener o ser el tío que más rápido vayas en un circuito para que te guste el motociclismo o para que sientas pasión por este deporte. Al final, el motociclismo es un deporte precioso, es un deporte muy bonito, es un deporte que, como decía Mela, no es que nunca falle, es que además suele ser súper emocionante y súper bonito de ver o de seguir.
Así que yo invito a la gente que, supongo que habréis visto todos carreras por televisión, pero también invito a la gente a que vaya a los circuitos, a ver carreras en los circuitos, y si vosotros tenéis la oportunidad también de poder trabajar dentro de un paddock o seguir un gran premio dentro de un paddock, veáis también lo bonito que es trabajar dentro, precisamente por eso, por el contacto tan cercano y tan habitual que tienes al final con las estrellas, con los reyes del mambo que son en ese deporte. No, voy a dejar que cierre Izaskun, así que hablo yo ahora. Yo añadiría lo que ha dicho Mela, las motos nunca fallan, yo añadiría también, y se venden solas, es decir, tampoco hay que hacer mucho esfuerzo para venderlas, o sea, es un espectáculo estelar. Además, tenemos la suerte de que el organizador, al margen de que sea español y podamos sacar pecho por ello, es un organizador que no se duerme en los laureles de su éxito, ¿sabes? No se queda ahí en la complacencia de, hemos superado a la Fórmula 1, no. Ya han superado a la Fórmula 1 en muchas cosas y están pensando ya cómo la próxima vez, cuando la Fórmula 1 reaccione la NFL o tal, ellos volverán a estar por delante. Con las cámaras on board, con la rotulación. Lo próximo será el 3D, dentro de no sé cuánto, pero podremos ir en moto, podremos elegir no solo ver la moto de Valentino, sino ir a bordo de la moto de Valentino. No sé cuánto tardaremos, pero es el futuro, eso lo vamos a ver. Y en eso está trabajando ya Dorna. O sea, Dorna termina la carrera y ya está pensando cómo va a hacer mejor la del próximo domingo. Entonces, tener un organizador de campeonato que encima te da la señal de televisión, porque eso es una cosa que ahora ya estamos fuera de tiempo, pero que todas las organizaciones, todos los promotores de deportes se han dado cuenta que la mejor manera no es dejar que cada país, cuando el Mundial llega a Japón, lo realiza la televisión japonesa, cuando llega a Australia, lo hacen los australianos. Eso era entonces. Entonces, cada carrera era de un padre y una madre. Ahora no, desde hace un tiempo. Tanto los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Fútbol, la Champions League, la Fórmula 1 y MotoGP como grandes deportes, se lo realiza el promotor. O sea que Dorna realiza la tele. Entonces, como está realizando la tele, lo que intenta cada vez hacer un producto mejor y con un objetivo muy claro. Cuanto mejor seas, más caro será el producto a la vez que renueves. Es así o sea, lo hacen porque creen en ello y porque además te provocan un deporte sostenible en sí mismo, que la próxima vez que quieras negociarlo te dirán, ya, pero esto ahora ya vale más que hace 5 años porque ahora esto, aquello, lo demás allá. Entonces, este deporte es maravilloso por eso, no hace falta venderlo mucho. Y otra cosa, también las audiencias, lo hemos hablado y ya lo dejo aquí. Es cierto, el público ese random de domingo que ponía la tele y veía en la 1 o en Telecinco las motos, ahora no está, ahora hay que ir a buscarlo. Pero este es el país de Rinconete y Cortadillo. Este es un país en que toda la gente piratea. Entonces, las audiencias no son correctas, pero yo solo os digo que desde que dejé de Televisión Española, que estaba 2 años sin salir por la tele haciendo motos, entré en Telefónica, que según la gente no la veía nadie. Telefónica no la veía nadie, Dazón no la veía nadie. A mí me paran en el taxi, en el autobús, en el avión, en la espera del médico para hablarme de motos. No se están acordando del año 2011 cuando estaba en Televisión Española. O sea, porque tenía más pelo y los dientes mal. O sea, ni me conocen. Ahora la gente ve las motos. ¿Que no las paga? Eso es un problema de Dazón, de Dorna, de Telefónica y de la gente a la que la piratean. Pero que la gente ve las motos, te digo yo que sí. O sea, la gente... Y sobre todo también gracias a que los medios como los de Checho y como los de Mela continúan dando información. ¿Y por qué la dan? Porque saben que este deporte es potente y la gente lo quiere. Entonces, ellos dan y la gente ¿dónde va a verlo? Nos lo va a ver a nosotros. Entonces, que no lo paguen es un problema para el bolsillo de Dazón, pero que lo ven, lo ven. Nada, yo ya o sea, no se puede mejorar todo lo que han dicho mis compañeros. En cualquier caso, bueno, yo diría que sí. Para mí, si hay algo que diferencia este deporte es la pasión, y además es una pasión que se contagia. Creo que yo puedo ser un ejemplo de eso, porque yo no me dediqué al periodismo porque quisiera ser ni periodista deportiva ni porque quisiera acabar trabajando en MotoGP, pero los caminos me han llevado hasta aquí, y en el minuto en el que empiezas a trabajar en esto, esa misma pasión se contagia y te atrapa, y yo ahora no lo cambiaría absolutamente por nada del mundo. Así que seguramente una parte de de lo que podemos hacer nosotros también para contribuir a este deporte, que se vende solo, es como lo habéis contado, es así, es un poco eso, ser capaces de contagiar, ¿no? Esa pasión que es evidente que sientes en cuanto pisas un circuito, pues a los que todavía no han podido hacerlo, y también quizá dar las herramientas para saber dónde mirar, para valorar también el nivel deportivo y los grandes hitos deportivos que alcanzan, ¿no? los deportistas de este deporte, en este caso los pilotos, porque son absolutamente
bueno, profesionales impresionantes y como deportistas hacen cosas increíbles, ¿no? Entonces, quizá parte de nuestro trabajo, pues para un poco estar en la línea, ¿no? del deporte puede ser eso, intentar contagiar la pasión y también dar todas las claves al que no está tan cerca de este mundo para que sepan que son deportistas con mayúsculas y que consiguen cosas absolutamente alucinantes. Fantástico. Muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos dedicado un par de horas de vuestro tiempo en un día de trabajo como hoy. Nos vemos, crucemos los dedos, el año que viene en Motorland y que tengáis un buen día. Bueno, un aplauso. Muchas gracias. Gracias a todos. Mucha suerte. Gracias. No dejéis de intentarlo nunca. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.